quiero comenzar con un tema que primero es televisión web, una corta relatoría de lo que se ha hecho en el externado de la Javeriana, universidad donde he sido profesor los últimos años, y termino con una aproximación al documental colaborativo, una práctica que se ha hecho con profesores de otras universidades. Bueno, entonces, a grandes rasgos, televisión web es una práctica que hoy en día se hace en cualquier evento. Los propios estudiantes de comunicación de hoy, a los que tienen que ir a los medios y tener muchas habilidades para tomar fotos, para grabar videos, para colgarlos en la web, para saber la diferencia entre un enlace y un embebido, etc., se enfrentan a esto todos los días. Esta es una práctica que hicimos rápido en la Javeriana hace unos meses, un evento de una línea de investigación de la facultad que tuvo un cubrimiento a través de Google Hangouts, a través de Tweetcasting y a través de Spreaker.com simultáneamente. La primera y la segunda son plataformas de televisión web, una de Google y otra de Twitter, o de una empresa que le hace servicios a Twitter en Japón que se llama Tweetcasting, y ambas son televisión web en donde yo puedo ligar varias cámaras al tiempo y ver un evento como este desde muchos puntos de vista, y al mismo tiempo tenemos también un cubrimiento con Spreaker.com, que es una plataforma en la web para hacer radio. Y todo esto se promociona con un solo enlace, en este caso era numeral foro CNM 2014, en donde se le hacía promoción desde Twitter y desde todas las redes sociales que los estudiantes que estaban encargados de este cubrimiento quisieran manejar. Realmente no es una limitante que sea Twitter específicamente. Y así se hace un cubrimiento convergente: radio, televisión con dos transmisiones al tiempo y Twitter. Esto que ustedes ven acá también hace parte de todo esto que se está haciendo ahora como televisión web, que es una práctica que hicieron los estudiantes de la especialización de televisión en la Javeriana, y es usar Google Hangouts como plataforma en la nube para producción televisiva en vivo. Este programa que ustedes ven acá se llama Noche de Copas, se estaba promocionando a través de numeral Noche de Copas Show, tenía una medición casi en tiempo real a través de esta herramienta que ustedes ven acá, que se llama Tweetbinder, que es fantástica. Me hace medición de los primeros 2000 tweets sobre el tema que yo quiera, sobre el perfil que yo quiera. Y el reto aquí era hacer una producción en vivo a varias cámaras, solamente con tecnología web y tecnología móvil. Y segundo, hacerle una promoción suficiente que tuviera unas metas de difusión a través de Twitter y a través de ese numeral. Esto es lo que se hizo brevemente y sigo. Hola, buenos días, bienvenidas a Noche de Copas Show, un programa para chicas reales. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por vernos y acompañarnos el día de hoy. Bueno, André, y te veo un poquito apagada, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa es la idea, voy a ir rápido. Se hace a varias cámaras, el cabezote se hace desde una aplicación móvil que nos permite ahorrarnos un montón de tiempo, el que nos gastábamos antes en After Effects y en Premiere y en Final Cut Pro. Esto es otra práctica que hicieron también estudiantes, pero no de la especialización, sino del pregrado, una materia optativa que se llama narración con cámara. Y ellos, al mismo, pues son muchachos mucho más jóvenes que los de la especialización y se están apropiando de los Google Hangouts de una manera muy sencilla, muy amigable, a partir del juego prácticamente. Y lo mismo, hacen promoción a través de un numeral de su espacio en vivo. Miremos rápido. Creo que le toca darle otra vez porque ya le empecé. Hola, bienvenidos a Ciudad de Tomás. Mi nombre es Tomás. Y yo soy Ana y hoy les traemos a todos ustedes un chisme buenísimo sobre Mafa, la chica transgénero que nos robó el corazón a todos. Televisión para todo el mundo desde 2 cámaras web, disparando BTRs. Para los que hemos estado en televisión saben muy bien que se necesita un puesto fijo, un máster, una unidad móvil,
caseteras enlazadas, etcétera, 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 etcétera. Esto es con 2 portátiles, 2 computadores de escritorio que no tienen que ser Mac, que puede ser cualquier cosa, conectado a la web y ya. La diferencia entre hacer esto bien, mal, es simplemente saberlo hacer y punto. Por ejemplo, les estaba hablando de hacer cabezotes muy rápido. Esto es un ejemplo de uso de una aplicación que se llama Magisto. Hay muchas, hay una que se llama Nimoto, hay Blix, hay un montón. Editores automáticos de video que me permiten hacer un cabezote en segundos. Algo que antes me demoraba un montón de tiempo haciéndolo normalmente. Esto me ahorra mucho tiempo. Esto también se hizo con los estudiantes de la especialización de televisión. Miremos. Y ese era el cabezote de uno de los programas, se hizo con 2 o 3 imágenes, se rodó durante la producción usando Google Hangouts y listo. Esto se está usando mucho ahora y hay un montón de posibilidades. Si uno quiere más definición, puede, digamos, tener un trial de esta herramienta en la web o puede pagar un precio irrisoriamente barato. Bueno, hay muchas formas de hacer televisión hoy en día. Me regalan la música, me regalan los efectos, la colorización, todo. ¿Sí? Y lo hago en segundos, algo muy interesante. Pero bueno, esta televisión que estamos viendo hoy en día, hombre, tiene el antecedente de esa televisión que todos hemos conocido durante muchos años. Esta es una brevísima historia de la televisión y de sus principales desarrolladores tecnológicos. Ahí tenemos a John Logie Baird, por supuesto, que fue el encargado de hacer la televisión mecánica en Inglaterra, que por allá en 1929 hubiera una primera transmisión televisiva con unos aparatos de televisión rarísimos que tenían como una hélice por dentro. Está Walter Bruch, que hizo la televisión electrónica moderna con el patrocinio de los nazis. Aquí tenemos a los mecenas políticos de estos científicos. Vladimir Zworykin, por supuesto, que era un ruso que se fue a Norteamérica, que tenía pues a un presidente como el que vemos ahí. Ahí tenemos a Fernando Gómez Agudelo. Todos los precursores de la televisión en cada país tuvieron a un político detrás que tenía un montón de plata y carta blanca y una chequera en blanco para que ellos hicieran y deshicieran tecnológicamente hasta lograr que ese país tuviera televisión, cada uno en una época diferente. Entonces, históricamente, la pregunta es, ¿quién se benefició de todo eso? Pues yo no creo que los científicos, más bien se beneficiaron los políticos, ¿sí? Porque quedaron como los creadores de la televisión. Cuando se habla de la televisora nacional en Colombia, la gente piensa en Gustavo Rojas Pinilla, no en Fernando Gómez Agudelo. La gente piensa en Fernando Gómez Agudelo por RTI, ¿sí? Pero ese señor fue el que hizo posible que pasar de la radio nacional a la televisora nacional en el 54. Pero bueno, eso es un tema tecnológico que no se puede negar. Hacer televisión siempre ha costado un montón de plata, desde el siglo XX hasta hoy. Bueno, hasta hoy es lo que quiero mostrarles, que todo cambió. Ese es el típico flujo de trabajo de televisión que ustedes pueden apreciar acá, 3 cámaras frente a un evento, cada una cableada por trigas multipin que van a dar a un máster, a una isla de producción, a una unidad móvil, en donde hay muchas señales, y de ahí sale una señal de programa donde hay un montón de gente gritando y diciendo cosas, comunicándose con los camarógrafos, y después de eso sale una señal pregrabada en un casete, en un disco duro, en cualquier lado, o una señal en vivo. El flujo de trabajo de televisión que funciona prácticamente desde los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. De ahí para atrás eran unos ensayos y unas cosas. En el 29 John Logie Baird logró transmitir de un punto a otro en Londres y todo el cuento, pero no era esa televisión moderna que todos conocemos, donde nos muestran muchos puntos de vista de un evento y lo vemos en tiempo real en una casa, ¿sí? Y esto, hacerlo, ha costado mucha plata siempre. El flujo de trabajo de la producción televisiva siempre fue cerrado, fue para gobiernos, empresas privadas. Hitler
el presidente Hoover, sí, todo así. Pero ha habido indicios de democratización durante todos estos años. No podemos hablar de que la televisión se democratizó solo con la web. Realmente ha habido indicios interesantes. Por ejemplo, ahí vemos una foto publicitaria de la Sony Portapac de 1967, una cámara de video que empezó a usar Nam-June Paik por allá a finales de los años 60 y que era la primera cámara de video de consumo. El video de la Sony Portapac para atrás era totalmente privado y exclusivo para gobiernos, empresas privadas, dictadores, etc. Y de la Sony Portapac para adelante empezó a ser de la gente. Usted podía grabar en video su cumpleaños del 67 para adelante gracias a la Sony Portapac. El Betamax, por supuesto, nos permitió ver una programación en video diferente a la que nos daban los canales de televisión, ¿sí? Hay unos indicios de democratización interesantes, pero realmente esa democracia no era para que las personas, como decían los teóricos antes, la masa, ¿no? Las personas que recibían el mensaje televisivo se comunicaran con el poder que creaba el mensaje televisivo, sino para que se hablaran entre ellos. Entonces, pues la gente, no sé, filmaba algo que le interesaba, hacía un cortometraje y se lo mostraba a sus amigos, o filmaba al hijo cumpliendo años y se lo mostraba a la abuelita, y ya, era un flujo de comunicación para la masa, para que se consolaran un poco con ese acceso tan complicado a la tecnología que tenía la televisión. Cuando llega la web 2.0, internet, pues por supuesto empieza a aparecer unos indicios mucho más interesantes de democratización tecnológica. YouTube es uno. YouTube fue el primer hosting de video del planeta. Antes de YouTube existían unas cosas raras. Hay una cosa que se llamaba archive.org, había otra cosa que se llamaba ourmedia.org, que le permitía a la gente subir sus videos, pero era muy complicado verlos, tenía que tener un ancho de banda muy teso, y en esa época los anchos de banda más grandes eran de 100K. YouTube permite eso y también le permite a los realizadores de video de ese año en que aparece YouTube, que fue el 2005, mostrar todo lo que estaban haciendo con los celulares, que los celulares inteligentes, los que grababan video y tomaban fotos y reproducían MP3, aparecen a finales del 2003, principios del 2004. Entonces todo, digamos, se encuentra por ahí en el 2005, todo ese montón de gente grabando tonterías con celulares ya tenía donde mostrar eso al que quisiera, y aparece YouTube. Eso en cuanto a producción de video pregrabada. En cuanto a producción en vivo, obviamente tenemos que hablar de streaming y tenemos que hablar de Skype. Skype es, digamos, el servicio más reconocido por mucha gente de streaming en vivo de video y audio, que permite videollamadas y videoconferencias. Ahora Skype es para videoconferencias gratuito, hace muy poco. Pero también tenemos estos servicios que tenemos aquí abajo que nos permiten hacer streaming de video en vivo, no solamente de uno a uno, que es una videollamada, sino de uno a muchos, que es lo importante que introdujeron Ustream, Tweetcasting, Quick, que ya desapareció, lo compró Microsoft, y Justin.tv, y sobre todo Livestream.com, que Livestream.com le permite a las personas hacer uso de una herramienta web para producción televisiva muy similar a la que nos permitía, digamos, la que tenemos acceso en una unidad móvil, un switcher profesional, pero en la nube para todo el mundo y gratis. Entonces, este es Livestream.com, para que ustedes vean cómo se ha abierto el flujo de trabajo de la producción televisiva. Y esto aparece más o menos en el 2010. Y es muy interesante porque permite varias cosas. Primero, puedo tener material pregrabado en el servidor de Livestream y dispararlo cuando yo quiera. Cabezotes, cortinas, notas, lo que yo quiera. Una película entera. Puedo enlazar cámaras sin cables a la producción. Eso es una cosa que se hacía muy interesante gracias a Livestream.com. Yo puedo tener una cámara a 2 metros de distancia o en otro continente, no importa, siempre y cuando estuvieran logueadas a la misma cuenta. Y yo puedo hacer transmisiones televisivas interoceánicas del polo norte al polo sur o con mis amigos en un cuarto, como yo quisiera, gracias al protocolo TCP/IP de internet y todas estas cosas. Me permitía activar una cámara local en el computador donde yo estuviera para poder hacer televisión, ya fuera la cámara web del computador o una cámara profesional a través de un puerto USB, Firewire, a través de una tarjeta importadora-exportadora de video, etcétera, etcétera. Me permitía ver lo que yo estaba haciendo con el uso de ese switcher a través de una señal en vivo que también se distribuía a través de una dirección web, http://www.livestream.com/el canal de mi mamá, ¿sí? Por decir algo.
Y yo podía también a la señal en vivo intervenirla con créditos, gráficas, full pantalla de fotos, lo que yo quisiera. Y ese era livestream.com en el 2010 y eso nos permitió mucho hacer televisión. Esto es una primera transmisión televisiva que hicimos con 2 amigos para Comeva en el 2010 de un concierto de los Superlitio con 3 portátiles, 3 cámaras mini DV y conexión a Ethernet. Y esto fue tal vez de las primeras transmisiones televisivas que hicimos con solo tecnología web. Listo, las cámaras eran hardware mini DV, qué sé yo, pero si se nos dañaba la cámara usábamos la webcam. Si se nos dañaba la webcam podíamos tener Quick en un celular y seguir mandando, digamos, imagen en tiempo real al switcher principal, porque eso es otra cosa importante de este tipo de aplicaciones web. Si mi computador desde donde estoy haciendo el ponche, el switcher, se murió, se dañó, se le fue la luz, yo puedo usar otro y ya. O sea, lo abro desde cualquier lugar. Eso tiene unas ventajas muy grandes. Este es un flujo de trabajo también con livestream.com en la Universidad Externado, en donde varios estudiantes hacen un programa deportivo. Entonces son 3 cámaras, la webcam de un computador de escritorio, la webcam de un MacBook Pro y un celular, allá abajo, si ven abajo como en la mitad, que es un iPhone 4 que tiene una aplicación que permite enlazarse con livestream.com y hay una persona en un cuarto computador manejando el switcher, poniendo los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Un flujo de trabajo muy sencillo que se puede usar pues, por estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a la televisión web y a la aplicación livestream.com, que realmente se llama Livestream Studio, pasamos de esta televisión, miremos un fragmentico de esto para que hagamos nostalgia. Y este pianito pasó por manos de muchas personas que no fueron cuidadosas, sino que el instrumento tuvo que soportar las manitas de plomo de muchos de la época. Ya nos van a pasar la cuenta de la restauración, por favor. ¿Ya me estás grabando? Remontémonos desde antes de Café Concierto. Es el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Para la televisión, Bessendorfer es un piano de gran tradición. Fernando era lo más aventado del mundo, tenía 20 años, 21 años tenía Fernando. Digo, no hay sino una sola persona que pueda dirigir la Radio Nacional, que soy yo. De información y propaganda de la Presidencia de la República. A ver, La televisión llegó el 13 de junio del 54. ¿Y quién iba a hacer la televisión sino los que de alguna manera teníamos experiencia en actuación, en radio? Yo no iba a cantar porque yo quería ser abogada, ¿viste? Eso, pues cuando empezaron a venir todas esa serie de conjuntos juveniles, que eran los que desafinaban los pianos, y por eso costó tanto la reparación de esto. No crea que eso es falso. ¿Ves? De bobo le voy a llamar la atención. Quienes trabajamos en ella, tenemos a nuestra disposición unas facilidades que hace 28 años ni siquiera soñábamos que pudieran llegar a existir. Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo. Con don Jimmy. Jimmy Salcedo. El show de Jimmy. El show de Jimmy Salcedo. Lástima que se haya ido tan temprano. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo, los artistas están preparados para divertir con la imaginación y otras cositas. Por ahí que, no sé, como 15 años, 10 años, así, divino como lo veo. Vamos a oír el relato de María Isabel y el cuento para esta tarde. Pues Alfonso, venga a examinar este piano también. Ya nos damos cuenta que no se trata de Y poco a poco los recuperamos y vamos para adelante con ellos. Van a ser pianos de concierto todos, no van a molestar por el clima. La maquinaria, lo que hay que cambiarle se le trae de Alemania o de Austria. Al piano le daban como a violín prestado.
La televisora nacional, la televisión del siglo XX, Colombia, nostalgia pura. Bueno, esa era la televisión que hacíamos muchos, ¿no? Con mucha dificultad, un gobierno era el que creaba la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasamos a esta televisión, la que están haciendo estos muchachos con estas herramientas que les estoy diciendo, miremos. Televisión que la hacen cuando quieren, con los amigos que quieren, con o sin plata, ingresando a la web. Es más, Livestream tiene planes para que uno tenga más ancho de banda y más viewers. Si usted no tiene plata para pagarle al Livestream el ancho de banda, ellos dicen, bueno, ponga su programa en consideración, y si su programa tiene un buen nivel de usuarios, ellos tienen un mínimo que es 50 simultáneos conectados. Si siempre tiene 50, le subimos el ancho de banda gratis, ¿sí? Y hay mucha gente que se ha pegado de ahí. Ahora Livestream está de capa caída, ¿no? No van a pensar que es pues una maravilla, pero pues es una cosa interesante. ¿Qué sigue después de esto? Lo que estamos viendo ahora es una migración del flujo de trabajo tradicional de la televisión a la web. Es decir, antes había cables, ahora no. Antes necesitábamos pedirle permiso a un Ministerio de Comunicaciones, ya no. Antes necesitábamos una señal electromagnética que tuviera una frecuencia determinada, ya no. Hay muchas cosas que cambiaron, pero es una migración. Simplemente pasamos de darle clic a un control remoto a buscar en una página web unas cosas que pueden estar en vivo, pueden estar por demanda, etcétera, etcétera. Entonces, hay otras cosas que se pueden hacer además de migrar el flujo de trabajo de televisión a Internet, y es hacer convergencia. Ya les hablé un poquito de esto. Eso es un cubrimiento también similar al que les mostré al principio en la Javeriana, que se hizo en el externado, a varias cámaras. Tiene un flujo de trabajo de televisión, de producción televisiva a 3 cámaras. Tiene otro de radio en vivo, el sonido que se produce para radio le sirve a televisión y viceversa, se alimentan con, digamos, el uno al otro, y la difusión se hace a través de Twitter, a través de una etiqueta. Eso es un cubrimiento convergente, así lo estamos tratando de ver en la academia, en donde hacemos mezcolanzas entre televisión con radio, radio con prensa, Twitter con televisión, etcétera, etcétera. Otra cosa que se puede hacer, así como lo que estamos diciendo ahorita, sí, eso es un cubrimiento convergente también, pero hay que tener muy en cuenta que se tienen que tener objetivos de difusión para llegar a la gente. Es decir, el hecho de que esto salga al aire no quiere decir que lo vayan a ver. Hay tantas transmisiones de televisión web hoy en día que hay que dirigirse a un público específico para que nos vean, porque esto es la Torre de Babel. Si ustedes se meten a plus.google.com y se van a los Hangouts en vivo, se van a dar cuenta que en vivo está desde Obama hasta Pepito Pérez cumpliendo años, y uno puede escoger cualquiera. Es un montón de opciones que hay. Entonces, para que esto no se pierda en un mar de oferta, hay que dirigirse a un público específico, y los objetivos tienen perfiles concretos en Twitter, en Google+, en Facebook, y hay que llegarles a ellos a través de mensajes, compartiendo el enlace, diciendo estamos en vivo en este momento, @Pepito, Mengano, Fulano, y que ellos vean esto, para que después se haga una medición favorable al programa. Es una dinámica nueva que surge en la televisión web. La medición también no solamente pues, tiene que ser a través de, digamos, del feedback que estos usuarios con perfiles de redes sociales nos puedan dar, sino que también se puede hacer de manera geográfica. Hay unas aplicaciones ahora que me permiten ver en tiempo, no es en tiempo real, tienen un diferido de 10 minutos, hay un mapa de Twitter que me permite saber quién está viendo mi producto, dónde, cuándo lo vio, quién es esa persona, etcétera, etcétera.
Y yo me doy cuenta a través de eso si mi programa funcionó o no, con un diferido, como les digo, de 10 minutos. Es decir, incluso la medición tradicional de los medios de Ivope, Nielsen y todo eso, se está viendo reevaluada. ¿Sí? Esto se llama 1milliontweetmap.com para que le interese. ¿Sí? Ustedes ponen cualquier tema y les sale un mapa del mundo de quién carajos está hablando sobre eso. ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién es? Yo le veo la cara, todo. ¿Sí? Es una forma de medición que de alguna manera está haciendo que la televisión nueva y la web y todo, pues digamos, lleguen a la gente con efectividad. Y hay otras formas de hacer televisión que no implican un trabajo tan dispendioso, una migración de cada uno de los cargos, 3 camarógrafos, un productor, un switcher, sino que me permiten hacer producción televisiva con el más mínimo esfuerzo, con un dispositivo de bolsillo como un celular. Esto se llama Tweetcasting, y Tweetcasting es una aplicación que a una persona le permite hacer televisión a 2 cámaras, la frontal y la trasera, y hacer difusión a través de Twitter. Entonces, si yo pongo mi celular en un trípode, abro Tweetcasting y empiezo a transmitir, puedo hacer intervenciones como presentador de ese programa, poniendo la cámara frontal, ver el evento con la cámara trasera y empezar a escribirle a mis amigos de Twitter que vean la transmisión. Eso es lo más mínimo, o sea, no necesito ni siquiera el computador, ¿no? Solamente con el celular es suficiente. Y es producción televisiva porque es en vivo, a varias cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, esos eran ejemplos de estudiantes que alguna vez se fueron por allá a Turquía y estaban haciendo una transmisión desde Ankara a 2 cámaras, un celular y un portátil, y se les estaba recibiendo la señal en Colombia y había una conversación en vivo entre Colombia y Ankara. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Y con estos profesores, usando esta misma tecnología de producción televisiva, ahora más con Google Hangouts que con Livestream.com, estamos haciendo una serie de experimentos ya, digamos, pensando en otro concepto del uso de estos recursos, y es la producción colaborativa. Me explico, televisión sí o sí necesita colaboración, porque son muchas personas haciendo una misma vaina para un público, ¿sí? Una unidad móvil puede tener fácilmente 17, 20 personas, un máster de emisión tiene digamos un conjunto de personas en tarea permanente. Nosotros estábamos pensando con estos profes, que nosotros hemos estado haciendo experimentos con los alumnos de allá y de acá, estamos hablando de profesores de Nueva Zelanda, en Francia, en Salzburg, en Inglaterra, y nos estamos hablando para hacer cruces de clases. Es decir, un profesor de Salzburg le pone tarea a mis estudiantes del externado, yo le pongo tarea a estudiantes de Massey University, y eso es posible gracias a la producción televisiva web, que pues no solamente nos sirve para hacer videoconferencias del carajo, sino para que eso quede guardado y los estudiantes lo puedan consultar. Entonces, a través de este concepto que estamos explorando de trabajo colaborativo, que puede ser televisivo en vivo o puede ser pregrabado, hemos dado con aplicaciones muy interesantes como Vyclone, lo que ustedes están viendo acá. Vyclone es una aplicación para hacer televisión en diferido de 3 minutos con amigos. Me explico, usted está frente a un evento, un concierto, un discurso, una obra, teatro, no sé, y usted quiere mostrarle eso que está pasando a sus amigos. Entonces usted tiene 3 o 4 amigos con su celular, todos con Vyclone, y todos empiezan a grabar, entre comillas, ese evento al tiempo. Entonces Vyclone absorbe o toma esas imágenes que ellos hacen al tiempo, se inventa una edición por allá en sus servidores y luego se la baja a todos. Entonces dice, vea, ya está listo su evento. Entonces yo tengo una transmisión en diferido a 3 cámaras, a 4, a 20 cámaras, a lo que yo quiera. Y después yo veo eso y digo, no me gustó. Entonces hay un botón que dice remix y yo puedo reeditar todas las veces que quiera ese evento. Producción televisiva en diferido de 3 minutos y es trabajo colaborativo 100%. Esto es un ejemplo de lo que se hizo en Vyclone. Yo les dije a los estudiantes de la especialización de televisión, hagan un talk show a 3 cámaras con Vyclone. Tiene que durar 3 minutos porque Vyclone solo me deja 3 minutos. Miremos un poquitico de esto. Este es Vyclone. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien.
¿Rojo? Claro que sí, es que hoy vamos a hablar del transmisor. Bueno, se entiende. Hay 3 cámaras. Ahí hay 3 cámaras. Se repite todos los días. Normalmente en televisión para hacer esta vaina toca hacer 2 cosas. O tener un puesto fijo frente a un talk show y switchar. O grabarlo a 3 cámaras y después editar. Esto me lo permite hacer a 3 celulares, ¿sí? Al mismo tiempo, y él hace la edición. Y yo después le digo a esto, remix. Y me saco un timeline y yo escojo qué va y cuándo. Yo reedito esto N1000 veces. Bueno, entonces pasemos al tema colaborativo y sobre todo al que hemos estado trabajando con estos profes de Salzburg, de Massey University, etc. Y el primer tema que hemos estado explorando con estudiantes es el de los documentales colaborativos. Sí, porque la televisión ya de por sí es colaborativa. Entonces nosotros estábamos preguntándonos qué plataforma nos permite a varias personas regadas en el mundo hacer un solo proyecto audiovisual pregrabado. Es decir, digamos un documental tradicional que primero toca grabar, escoger y después editar y después exhibir. Entonces hemos buscado varias cosas. Primero, pues tener claro el concepto. Aquí hay un concepto interesante de la profesora Mandy Rose de la Universidad de West England, y ella pues hizo un estudio sobre los documentales colaborativos y los clasificó en 4 categorías grandes. Esta es la primera, la relación co-creativa. Es decir, hay personas que se unen para hacer una misma vaina entre todos y de ahí sale un documental colaborativo. La segunda, los observadores participantes. No sé si han visto ustedes los Occupy últimos, ¿no? Donde hay un montón de personas que suben a Twitter cosas que pasan en Moscú, en Nueva York, en Madrid, etc. Ese ejemplo puede ser, digamos, se puede acomodar a la categoría. Digamos, la comunidad que tiene un propósito es como todas estas personas que, digamos, que hacen ese Occupy también. Es un ejemplo interesante. Incluso a cada uno de estos ejemplos tengo un enlace que se puede abrir. Y los rastros de una multitud, ¿no? Cuando pasa algo y alguien lo ve desde afuera, y eso se puede ver desde muchos puntos de vista. Son 4 categorías que ella tiene en un artículo, en este enlace que está acá, que ella tiene su propio blog en WordPress y es muy interesante. Y uno de los profes con los que hemos estado trabajando del 2013 para acá, que se llama Max Fleischer, de la Universidad de Massey en Wellington, en Nueva Zelanda, tiene un proyecto muy interesante que está acá, que se llama 24 Frames, 24 Hours, en donde muchos realizadores de todo el mundo dan un fragmento de video y ellos le hacen una gran edición. Entonces ellos ponen un tema y dicen, hoy todos van a grabar su desayuno, hoy todos van a ver cómo es su camino al trabajo, y se crean documentales muy interesantes internacionales. Entonces es una forma también de hacer documental colaborativo. Pero, por ejemplo, 24 Frames, 24 Hours no tiene una plataforma que permita producirlo colaborativamente, sino que hay un equipo que recibe el material, hace una edición, después la socializa, etcétera, etcétera. Nosotros queríamos el año pasado incluir, pues, digamos, esos principios del documental colaborativo, pero darle un ingrediente adicional, y es el uso de aplicaciones de realidad aumentada. Entonces nos inventamos con ese señor que está ahí, que es de la Universidad de Salford en Manchester, y este pecho allá en el externado, un documental que usara ambas cosas, los principios del documental colaborativo y una aplicación de realidad aumentada que se llama Sphere. Entonces la idea nuestra era que este man pudiera ver en Manchester cómo veía yo el lugar donde yo estaba en Bogotá, y yo en Bogotá ver cómo veía el lugar que él grabó en Manchester, desde otro dispositivo diferente al de captura de video. Eso se escucha complicado, pero ya les voy a mostrar cómo es esto. Esta es la aplicación, se llama Sphere. Se editó, se grabó totalmente con móviles, no usamos computadores ni nada. Y si ustedes quieren buscar todas las locuras que hicimos el año pasado con esta gente, busquen en Twitter, en Google Plus, en todas partes, numeral Moco 360, que es la convocatoria que nosotros tenemos cada año para cruzarnos clases y para tener ideas de trabajo colaborativo. Bueno, entonces, ¿cómo fue el flujo de trabajo de Here and There, el documental del que les estoy hablando? Primero, nos hicimos partícipes de Moco 360, había un grupo de Facebook, estaba el numeral rodando en Twitter, entonces empezamos a participar. Después los profes dijimos, bueno, hagan grupos, se armaron grupos, cada uno va a hacer un proyecto colaborativo, etc.
Luego empezamos a probar aplicaciones que nos permitieran tener trabajo colaborativo efectivo. Una de ellas fue ByClone, que se les acabo de mostrar. Con este estudiante que les digo en Manchester decidimos empezar a testear Sphere, que es muy interesante. 3, pues desarrollamos la idea de cómo hacer el documental colaborativo, algo que pues de alguna manera ya se había trabajado como realidad aumentada, que es el concepto de telepresencia, que es muy interesante. Es charlar con una persona que no está frente a mí, pero que nos estamos comunicando como si estuviéramos en ese mismo lugar. Algo que tiene ya la videollamada, pero que pues por allá hace tiempo le decían telepresencia. Entonces nos parecía muy interesante el concepto. Y finalmente, buscar una persona y hacer el proyecto. Ese era el flujo de trabajo. Nosotros nos pusimos de acuerdo en un documento colaborativo en Google Docs para hacer una especie de storyboard que nos permitiera saber qué grabar, cuándo grabarlo en cada uno de los lugares. Hicimos nuestro story, empezamos a compartirnos el material y pues después de hacer todo esto quedó el proyecto terminado. Cuando estábamos editando pensábamos en la música y para no ponernos a buscar un músico que nos hiciera una canción, etcétera, y usamos esta aplicación que se llama Notebeats, que me permite hacer una canción como si fuera un juego y queda absolutamente perfecto, queda bellísima la canción. Y después ya compartimos nuestro producto final en el grupo numeral Moco 360 en Facebook y este es el resultado final de todo ese trabajo con este señor que se llama Here and There. Ahí va. Ahora sí se entiende un poco más, ¿no? La idea era ver un lugar estando en otro, ¿sí? Y eso lo posibilita una aplicación como Sphere, que lo que hace es tomarme hacer, digamos, una foto esférica de un lugar, que realmente son muchas fotos, que es como un panorama pero con esteroides, con techo, con piso, con todo, y yo puedo
me geolocaliza en el lugar y yo puedo ver hacia el norte en mi lugar, pero veo el otro, así. Es una cosa muy bonita que logra Sphere, ¿no? También se intentaron hacer otros intentos de Here and There con otro profesor. Este es un profesor de AUT que se llama Dan Wagner y tenemos pendiente editar ese video. Y hay otras plataformas y otras aplicaciones que me permiten tener trabajo colaborativo efectivo muy interesante. Esta es una, se llama Cameo, y es una aplicación para iOS que me permite hacer un video musical entre amigos. No tiene que ser en vivo, cada quien se mete cuando le da la gana, reforma el plano del uno, del otro, cada quien genera los cortes que quiera y es un trabajo entre todos que no exige que estemos en el mismo lugar y en el mismo momento. Podemos estar en cualquier lugar siempre y cuando digamos, tengamos una cuenta de Facebook y todos entremos a la aplicación y veamos el proyecto y nos lo compartamos. Eso es todo. Cameo es muy interesante. Esto es un test de Cameo que hicimos en la especialización de televisión. Miremos rápidamente, que esto es cortico. Se hizo en clase rápido con 3 celulares, etc. Cameo tiene un potencial muy grande. Bueno, voy a seguir porque ya voy a acabar. Para el que quiera, descargue Cameo, invite a 2 o 3 amigos, le regalan la música, le dicen de qué color lo quiere y hace un video musical y queda en cameo.tv, que es como una nueva red social de gente que le gusta el video musical, etc. Ah, por cierto, el que le gusta el video musical y quiera buscar financiación o hacerle un video a un artista grande, hay un portal que se llama género.tv, en donde ustedes pueden hacerle un video a Depeche Mode. Y hay presupuestos grandes, $10,000, $20,000, de todo. Está muy interesante. Bueno, ya a punto de terminar. Otras herramientas para hacer trabajo colaborativo que hay que probar, esta no la he probado, pero sé que existe, se llama CrowdSync y es una competencia interesante al parecer de Byclone. Hay que bajarlo, hay que probarlo a ver qué tal. Parece ser muy similar a Byclone. Otra plataforma muy interesante, Jumpcam, también es muy similar a Byclone en cuanto a que es una plataforma para hacer televisión en diferido de unos poquitos minutos de un evento. Este también se ve muy interesante, todavía no está disponible para Colombia, pues yo no sé, en el almacén de aplicación de Google Play y de App Store todavía no está disponible, pero ojalá pronto. Se llama Clinch, también es una competencia de Byclone y permite hacer muchas cosas de manera colaborativa. Y muy seguramente esto lo vamos a testear con los estudiantes ya para el Moco 360 del 2015, a ver qué sale de todo eso. Eso es lo que vamos a hacer con estos manes próximamente. Entonces la pregunta al final, viendo un proyecto como Here and There, es ¿cuál es la categoría de un documental que se hace de manera colaborativa y que incluye unas tomas hechas con realidad aumentada? No tengo ni idea. No sé si corresponde a alguna de las 4 de la profe Mandy Rose o si no corresponde a nada. Lo cierto es que es una forma nueva de trabajar que no me implica estar en el mismo lugar y en el mismo momento, sino que yo lo puedo hacer desde mi celular o desde mi navegador web y hacer un trabajo entre muchas personas. Muchísimas gracias, muy amables.